Ojo, porque usted tampoco va a poder sacarse de la cabeza esto que le tengo que cantar. Por el Pato, colonos unidos, nos iremos al triunfo final, implorándole al Dios poderoso, poseer esta tierra sin par. Con la paz y la dicha lograda, los colonos sabremos triunfar, y risueños con alma de acero, a Colombia riqueza brindar. Hoy la Agencia de Desarrollo Rural y la Asociación Municipal de Colonos del Pato nos juntamos para contarles la historia de la zona de reserva campesina del Pato Balsillas en el departamento del Caquetá, una subregión que fue estigmatizada, perseguida, torturada y bombardeada por el Estado colombiano, pero que hoy en el gobierno del cambio es aliada de la ADR del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como una medida para contribuir desde esta entidad a la reparación integral de las víctimas y el restablecimiento de los derechos del campesinado patuno. Este cuento es largo porque la historia del Pato Balsillas está atravesada por distintos momentos y formas de colonización que empezaron a darse desde mitades del siglo XIX. La bonanza del caucho, la quina, las misiones capuchinas, el etnocidio contra los pueblos Huitoto, Coreguaje y Tama y el fin del conflicto colombo-peruano dejaron profundas transformaciones e impactos en el paisaje natural de la región del Pato Balsillas, así como en sus relaciones económicas, políticas y sociales. La colonización antigua y espontánea produjo que el gobierno nacional pusiera sus ojos en el Caquetá, con un interés especial en aprovechar los caminos que habían abierto los colonos en la cordillera, ya que estos permitían una conexión entre el Caguán y el Huila y por ende con el río Magdalena. Es decir, que el Valle de Balsillas era todo un corredor estratégico entre los Andes y la Amazonía para la explotación y comercialización de recursos naturales. Aquí han habido diferentes tipos de auges, ¿no? Entonces estaba el auge de la madera, estaba el auge después del tema del cultivo ilícito de la amapola, ya después vino un momento de la zona de distensión y digamos cuando lo de la madera, pues mi familia era arrieros, entonces les interesó mucho este territorio por eso, porque había mucho trabajo. Ya en 1920, el Fondo Ganadero del Huila le propuso a los antiguos caucheros que a cambio de darles ganado abrieran potreros en esas montañas del Pato que hasta ese momento eran baldías, y así se intensificó ese proceso de colonización. Durante la emergencia por fiebre amarilla, los colonos asentados en el Medio y Bajo Pato abandonaron la región porque allí no contaban con un servicio de salud. Pero ojo, porque cuando se acabó la crisis, el proceso de potrerización se reactivó. Así se privatizaron algunos predios, se empezó a concentrar la tierra allí en latifundios y se dio la ampliación de la frontera agraria selva adentro. La carrera por el acaparamiento de la tierra por parte de las élites huilenses había empezado. Sin embargo, la época de la violencia bipartidista puso en tensión este proceso. Hemos aguantado muchas carreras. Cuando la policía anteriormente que llamaba la Chulavita, pues recordemos lo que era, ¿no? Anteriormente en vía cuando los conservadores querían mandar, y los liberales también. Entonces se volvió un conflicto, ¿cierto? Los conservadores perseguían a los liberales. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Buscar el monte, meterse en donde no los descubrieran para poderse favorecer. Después de eso, de esa persecución, que vino esa gente, la que llamaban la Chulavita, mataban las ovejas, se comían las gallinas, se llevaban el ganado, rompían las pailas, a puro golpe de hacha las rompían para que la gente no hubiera la forma de sacar la panelita. Todo eso nosotros vimos. Después del Bogotazo, el Estado dio inicio a la colonización dirigida u orientada a través de la formalización y crédito con programas de la Caja Agraria en 1949. Una propuesta de reforma agraria que dejó intacta la propiedad latifundista en el resto del país, que propagó la violencia y el despojo en los focos comunistas de Sumapaz, Huila y Tolima, y que trasladó el problema del acaparamiento
acaparamiento de la tierra al piedemonte amazónico, generando una grave afectación al ecosistema de esta selva húmeda. Entre 1938 y 1972, la población del Caquetá pasó de 20.000 habitantes a más de 186.000, ubicadas mayoritariamente en las zonas rurales. Este aumento en la movilización de personas no tuvo nada que ver con la colonización orientada. Fue producto de la violencia excesiva y la persecución contra el mal llamado enemigo interno del Tolima y del Huila en 1950. Esto marcó ese momento en el Pato como la colonización armada. Por la misma situación de que esto eran unas regiones totalmente aisladas y muy lejos, digámoslo así, del Estado, digámoslo así. Entonces el mismo Estado comenzó a mirar los campesinos a la medida que los campesinos se fueron organizando. Organizaban los tales sindicatos en esa época, comenzaron con las juntas de acción comunal y por supuesto, pues en esa época estaba la insurgencia también, que fue que entró a la región también. Entonces cuando el Estado comienza a mirar eso, que se estaba, digamos, el mismo campesino estaba autogobernando acá porque por el mismo abandono del Estado. No había escuela, no había educación, no había comercialización de ninguna clase de productos porque todo era autoconsumo. Entonces donde comienzan a tildarlo y a estigmatizarlo diciendo que todo el que vivía acá en la región era insurgente. En 1962 iniciaron las operaciones cívico-militares del Plan Lazo y se dio un hecho histórico para el Pato. El 14 de junio de 1964 vino una gran arremetida militar contra Marquetalia y Río Chiquito, obligando a los campesinos a desplazarse hacia la región del Pato y Guayabero. Y siguiendo ese rastro, en abril de 1965, una flota de helicópteros arrojó bombas a los asentamientos del Pato Valsillas. ¿Qué hizo el gobierno? Nos metió una operación del Batallón Colombia que todo el campesinado que hizo, unos cogieron para Chorreras, otros cogieron para el río Coreguaji, otros cogieron aquí por estas montañas del Alto Pato, otros aquí por el Oso, por la cordillera del Oso para arriba, de Huida de que iban a acabar con todo. Y el nervio, que sabe que uno le da nervio, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Se fueron todas las familias para el monte. ¿Qué hicieron las familias? Morirse de hambre. Unos podrán morirse, otros ahogados. ¿Por qué? Débil del hambre. Otros para pasarse de un lado al otro de las fuerzas militares, se iban en cadena y cadena al agua llevaba y los levantaba y vamos. A esta grave violación a los derechos humanos se le conoce como la Marcha de la Muerte, un desplazamiento forzado que se dio en el marco de la ofensiva militar anticomunista, una persecución que no discriminó entre civiles e insurgentes. En 1970, José Joaquín Matallana y Diofante González organizaron en Neiva el retorno al Pato. Así, los colonos campesinos regresaron a su territorio. El INCORA acompañó este proceso y reactivó la colonización orientada, pero este se vio torpedeado por el ejército, una institución que continuó estigmatizando a los campesinos. En ese tiempo el ejército traía la carretera, la vía que nos comunica con Neiva y San Vicente. Entonces, ¿qué pasaba? Venían más o menos en el punto que llama el jardín y uno venía de ahí para abajo, venía a pie hasta aquí al territorio. Cuando uno pasaba ahí por el retén del ejército, ellos comentaban como para sembrar el terror o qué sé yo, mortificarnos, no sé, pero ellos decían que iban a entrar al Pato y que ellos iban a disparar a bulto que vieran, porque aquí no se distinguía de la población civil y la guerrilla. Eso se fue fomentando ese comentario, hasta que las juntas comunales, con alguna cabeza que pensó, dijo, hay que hacer una marcha hacia Neiva, para pronunciarse el campesinado de que sí hay gente campesina aquí en la región. Entonces se organizó la marcha por el derecho a la vida hacia Neiva. Nosotros salimos de aquí de Guayabal, salimos el 28 de agosto y llegamos a Neiva el 8 de septiembre. Llegamos y sí, un apoyo muy grande de los estudiantes de Neiva, del colegio
Salesiano, de la Universidad Surcolombiana, del Liceo Femenino Santa Librada, del INEN, de todos los colegios nos prestaron mucho apoyo. Ellos ya sabían que nosotros íbamos y en apoyo de los estudiantes y profesores fuimos a dar a la gobernación. En noviembre de ese mismo año, el campesinado regresó al Pato sin una solución razonable del gobierno. De hecho, los obligaron a sacar un salvoconducto con el ejército cada 3 meses. Un documento que era para certificar que eran campesinos y no guerrilla. Cuando llegan otros los colonos de nuevo y miran eso, entonces comienzan a buscar alternativas que hacer para que no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, entre las juntas de acción comunal, los líderes, los que digamos como que querían seguir en el territorio resistiendo, te comienzan a invitarlo a uno, mire, sucedió esto. Entonces, la estrategia que va a pasar ahorita es que cuando llegue a haber otra arremetida militar, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. ¿Por qué razón? Porque cuando vengamos no encontramos ni dónde dormir porque hasta la casita nos la han quemado. Entonces, la decisión es cómo nos vamos a organizar. La gente que va llegando, vamos a organizarlas en juntas de acción comunal, vamos a hacer más juntas de acción comunal, porque en una próxima arremetida, entonces no vamos a abandonar el territorio. Vamos a resistir dentro del territorio. Entonces esa es una de las propuestas que fue exitosa prácticamente, de no volver a abandonar el territorio, de todas las arremetidas militares y de conflicto que ha habido de ahí para acá. La gente sí, y algunos nos ha tocado desplazarnos, algo otras familias, en varias familias, en individuales, desaparecidos, pero el territorio no se ha vuelto a desocupar. El Pato Valsillas, por su tradición comunista y liberal, pero sobre todo por el alto nivel de organización campesina que había en el territorio, pudo sobrevivir muy dolorosamente a cada ofensiva militar. Y del año 81 en adelante empezaron a trabajar desde allí para formular la zona de reserva campesina El Pato Valsillas. Pero esperen, porque esa es otra historia y se las vamos a contar en nuestro nuevo podcast La Tierra para quien la trabaja, que estará disponible próximamente en nuestro especial del Pato Valsillas en www.adr.gov.co. Agencia de Desarrollo Rural. Somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.